La verdad sobre la mesa. Programa de investigación y denuncia desde Gotemburgo, Suecia. La verdad sobre la mesa. Buenas tardes. Hoy, viernes 11 de diciembre de 2020, vamos a poner sobre la mesa de la verdad al chavismo que recuperó la Asamblea Nacional. El domingo pasado se llevó a cabo las elecciones en Venezuela para elegir a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional y se conoció los resultados preliminares esa misma noche porque no había ninguna opción de que hubiera alguna modificación importante donde se cambiaría la cantidad de diputados de uno u otro partido. Y pese a toda la campaña mediática en contra del chavismo y más que todo en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro, el balance de las elecciones es muy positivo. Entonces Maduro no dejará la presidencia como lo prometió días antes de las elecciones, que dejaría la presidencia si el triunfo pertenecía a la oposición. Entonces, todos tranquilos. El chavismo para ganar las elecciones se reunió bajo la sigla de la Alianza Gran Polo Patriótico y obtuvo el 68,4% de los votos. La Alianza Democrática, que reúne a los restos de los viejos partidos de la derecha, obtuvieron el 17,5% de los votos. La Alianza Venezuela Unida, el 4,1%, el PCB un 2,7% y un conjunto de partidos minoritarios el 6,5%. De esta forma se ratifica plenamente el carácter mayoritario del chavismo, pero aparece un conjunto de fuerzas políticas que, integrándose, serán un desafío importante para el gobierno del presidente Maduro. Los planes de la derecha subversiva y el imperialismo han sido derrotados en una batalla casi sin cuartel. No sería arriesgado asegurar que con una nueva Asamblea Nacional deberán venir tiempos mejores o deberían venir tiempos mejores, porque ante este nuevo panorama político institucional se requerirá del gobierno y del Partido Socialista Venezolano, o sea, del chavismo, actuar con mucha inteligencia, firmeza y prudencia. Lo que sabiamente recomendaba Maquiavelo era de actuar con la astucia del zorro y, de ser necesario, con la fuerza del león. También es innegable que se produjo una baja en la tasa de participación electoral, llegando, según las últimas informaciones, al 32%. No es la más baja de la historia electoral de Venezuela, pero sí la segunda más baja. La menor concurrencia se verificó en las elecciones parlamentarias del 2005, cuando la oposición decidió llamar a la abstención. En esa ocasión acudió a las urnas el 25% de los votantes, aún con Hugo Chávez en el poder. Debe tenerse en cuenta que en Venezuela el voto no es obligatorio. Esta vez hubo un llamado a la abstención también, pero fue menos efectivo, y además hay una pandemia donde nadie quiere contagiarse, porque para mucha gente, para ir a votar, tenía que tomar buses y hacer largas filas, y nadie quiere contagiarse. Y aún así, más de 6 millones de venezolanos votaron sin violencia y con una sonrisa en los labios, sabiendo que ya tendrán una nueva Asamblea Nacional. De esta manera se hizo conocer el resultado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El pueblo se ha expresado, ha decidido quiénes serán sus representantes en la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026 y nos corresponde ahora a este poder electoral hacer cumplir esta decisión soberana. Como en todo proceso electoral, hoy tenemos ganadores, a quienes le pedimos que asuman el compromiso que el pueblo les ha asignado con responsabilidad, humildad, pero sobre todo con estricto respeto a la Constitución y a las instituciones del Estado. Y a los que en esta oportunidad no han alcanzado la victoria, también los felicitamos,
porque con su participación han demostrado que creen en una Venezuela plural, democrática, y han apostado a fortalecer nuestro sistema electoral y por ende la estabilidad de la nación. De esta manera, procedemos a dar lectura al primer boletín oficial de resultados electorales para esta hora. Para este momento contamos con un 82,35% de transmisión de las actas de escrutinio y con una participación del 31% de las electoras y electores inscritos. Es así como pasamos a informar al país que con un total de 5.264.104 votos tenemos los siguientes. Por Alianza del Gran Polo Patriótico, votos 3.558.320, para un porcentaje del 67.6%. La Alianza AD COPEI CMC AP El Cambio, 944.665, para un 17.95%. De los cargos nominales, de los 24 cargos de las listas regionales, para este momento 9 cuentan con una tendencia también estable y sin posibilidad de cambio en su resultado final. Por ello, a partir de este momento, este Consejo Nacional Electoral autoriza a las juntas regionales electorales para que inicien el proceso de totalización, adjudicación y proclamación de todos aquellos cargos que sean adjudicables, en la medida en que se vaya completando el proceso de transmisión. Ante estos resultados, y ya en la madrugada del lunes, el presidente Nicolás Maduro saludó la participación y la victoria de las fuerzas revolucionarias el 6 de diciembre, luego de celebrarse las elecciones parlamentarias. Felicidades al Gran Polo Patriótico en su unión perfecta, a todo el pueblo que, venciendo las dificultades, salió a elegir su Asamblea Nacional, dijo Maduro. Hace 5 años atrás, el chavismo perdió la hegemonía de la Asamblea, y esos 5 años fueron muy malos para la población venezolana, porque de ahí, de esa asamblea, salían los apoyos para la invasión a Venezuela, las órdenes de violencia, órdenes de bloqueo económico, y salió también un idiota que dijo ser presidente de Venezuela, porque era presidente de la asamblea y era el Borolas y títere de Guaidó. Entonces ya se imagina la alegría de la mayoría del pueblo venezolano, porque recuperó su Asamblea Nacional, que servirá de puente para reivindicar y solidificar su modelo económico socialista con mucha más fuerza y con más soberanía. Nosotros hemos cumplido con un objetivo: retomar pacíficamente, con el voto popular, la Asamblea Nacional. Hoy puedo decir, 8 de diciembre del año 2020, en Venezuela ha nacido una nueva Asamblea Nacional por mandato de la Constitución, en cumplimiento pleno del ordenamiento jurídico del país y de la única forma que puede ser electa una Asamblea Nacional para sus mandatos sucesivos, con el voto del pueblo. El pueblo venezolano eligió con su voto, de manera constitucional, legal, legítima, de acuerdo al ordenamiento jurídico del país, una nueva Asamblea Nacional que va a mandar, va a gobernar y va a dirigir nuestro país durante 5 años, 2021-2026. Otro factor que también influyó fue la intensa campaña mediática, nacional e internacional, que desalentó la concurrencia electoral y que, pese a no contar con prueba alguna, descalificó a la elección como un siniestro fraude urdido por el oficialismo. Actores como el gobierno de Estados Unidos, los archicorruptos de la OEA y gobiernos represivos y neoliberales del Grupo de Lima, junto a los de la Unión Europea, que es un decrépito monumental mundial a la hipocresía y al doble discurso, que se unió a esa cruzada y se negó a enviar observadores a las elecciones porque continúan apoyando al Borolas de Guaidó. Su mandato de presidente de la Asamblea ya terminó.
y oficialmente tiene que dejar las llaves y recoger sus trastos el 6 de enero del próximo año. ¿Y qué hará después sin un partido que lo apoye, sin un lugar en la asamblea y sin ningún foro que lo cuide? En una entrevista, el Borolas de Guaidó dijo que piensa salir al exilio, irse a España y de ahí formar su gobierno virtual. Espero que no le corten la luz. Para el día de las elecciones llegaron muchas personalidades políticas del mundo como invitados o como observadores y veedores. Uno de ellos, que estaba presente en todas las negociaciones, tanto en Venezuela como en el exterior, fue el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Aquí va su denuncia por la aberrante forma de hablar sobre Venezuela y del chavismo sin saber ni conocer nada sobre Venezuela. Hace tiempo que me llama la atención, desde mi experiencia como presidente del gobierno, que lo fui casi 8 años y estuve en muchos procesos en el tablero de las relaciones internacionales, hace tiempo que me llama la atención la capacidad de opinar sobre Venezuela desde muchos sitios del mundo, y muchas veces sin conocer Venezuela. He conocido personas y políticos que nunca han estado en Venezuela y, en fin, hacen grandes discursos sobre Venezuela. Esto no es posible. Me ha llamado la atención esa especie de neointervencionismo que hemos visto, que no es propio de las relaciones internacionales y que siempre da malos resultados. Hay que proclamar el principio del no injerencismo y el principio de ayudar a un país cuando tiene problemas. Es difícil desde la comunidad internacional y desde las grandes potencias erigirse en juez. Yo creo que más bien tiene que ser erigirse en árbitro. Esa es la tarea de las relaciones internacionales. Árbitro para ayudar, no juez. Y aquí ha habido demasiados juicios. Sí, sabemos que muy probablemente esta asamblea haya gobiernos importantes del mundo, no lo vamos a ocultar, que no lo reconozcan. Pero no reconocer es una posición, no es una solución para Venezuela. La solución es respetar lo que la voluntad del pueblo diga, trabajar, promover el diálogo, construir, reconstruir. Eso es solución. Para eso hay que estar aquí y hay que esforzarse. Nadie dijo que fuera fácil la lucha por mejorar la democracia o por reconquistarla. Nadie lo dijo. Pero simplemente con decir, bueno, esto no me gusta y ya está, pues no creo que se avance. Por eso hago un llamamiento a la reflexión. Vale, no se va a reconocer. Y luego, ¿vamos a ayudar a Venezuela? ¿Vamos a poner soluciones? Cualquier solución va a pasar por el diálogo con la asamblea que se va a elegir hoy. Es absolutamente evidente. Y por tanto, bueno, pues podemos construir nuevamente ficciones, pero la política no da buen resultado desde la ficción. Los hechos son los que son. El camino electoral democrático excluye el odio, el desprecio, el que el fin pueda justificar los medios, aunque te parezca la peor situación del mundo. Eso está excluido de un camino democrático. Por lo tanto, creo que sí, iniciamos y yo, en fin, mi fe en Venezuela es muy grande, a pesar de todo lo que hemos vivido, y creo que podremos recuperar para la inmensa mayoría de los ciudadanos esa vía electoral, esa vía democrática como la única. Hay que tener el convencimiento y yo creo que hoy es un paso importante para que más gente se convenza. Yo estoy seguro que en las próximas elecciones, que creo recordar que son de gobernadores, ¿correcto?, habrá más participación y participarán más candidaturas. Estoy convencido. Junto a Zapatero, una gran cantidad de veedores internacionales, más de 150 veedores de 34 países del mundo, representantes de organismos políticos, sociales e internacionales estaban ahí. Pero también se podía notar la injerencia externa y las declaraciones de no reconocimiento desde varias semanas antes de las elecciones de los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá y de la Unión Europea, que habiendo sido invitados con todas las garantías para auditar y presenciar los comicios, pero ellos prefirieron no enviar comisiones de observación electoral. Por su parte, Nicanor Moscoso, presidente de la Comisión de Expertos Electorales de Latinoamérica, la CELA, destacó ampliamente el sistema de auditorías de todos los pasos del proceso electoral.
La delegación argentina, por su parte, destacó con contundencia el reconocimiento al sistema electoral automatizado y alabó el sistema de auditorías que han dado certeza al acto de votar. También se destacó el exitoso proceso que se realizó en plena pandemia, garantizando la protección de la salud de todos los participantes, electores, miembros de la mesa, efectivos del Plan República, candidatos y representantes de partidos políticos, como en ningún otro país de la región. Otro veedor que no pasó desapercibido y que también estuvo muy activo dando conferencias en diferentes foros porque se tenía que aprovechar al máximo el tiempo de su estadía en Venezuela fue del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Aquí nos dice lo que piensa de la intromisión a Venezuela. Estos últimos tiempos han sido muy extraños. Yo creo que han sido de retroceso civilizatorio a nivel mundial, ¿no? Para empezar, una persona como Trump manejando la mayor potencia de la historia de la humanidad. O sea, ¿cómo podemos conseguir que un tipo así esté al mando de un país como Estados Unidos? Europa reconociendo a un tipo como Guaidó, o sea, ya es ridículo. Alguien sin ningún poder, sin ninguna legitimidad. Y por último, como no tuvieron tiempo de preparar una misión de observación, porque ellos no tienen que observar, había que retrasar las elecciones en Venezuela, rompiendo la Constitución. Es una verdadera locura, y si no amenazan, si no la retrasan no la reconocemos. Bueno, entonces si no hacen lo que nosotros decimos, la próxima vez no reconocemos las elecciones en Alemania, en Francia. Ya basta, ya basta. Deben entender que se acabó la colonia. ¿Es un chantaje? O sea, más que chantaje, es un eurocentrismo, es creerse superiores, es creerse los rectores del mundo y no entender que aquí hay soberanía y dignidad. Otros de los más conocidos para nosotros como veedores internacionales, Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, Evo Morales, expresidente de Bolivia, Fernando Lugo, expresidente del Paraguay, Rafael Patiño, exministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado de Bolivia y otros más. Como se tenía que aprovechar el tiempo al máximo de la estadía en Venezuela, inclusive de los periodistas extranjeros, el presidente venezolano Nicolás Maduro también quiso aprovechar el momento para dar su informe al mundo de forma directa y se hizo una rueda de prensa con periodistas extranjeros y salió lo que se pensaba que iba a salir en las preguntas, algo para malograr la imagen de Maduro, y salió, pero estos periodistas infiltrados, fantoches de derecha, no pensaban que estaban al frente del máximo representante del chavismo venezolano, Nicolás Maduro. Y el periodista infiltrado casi se puso a llorar y fue el chayotero de la jornada de México, Arturo Cano. Aquí está. Vine por primera vez como periodista a Venezuela en 2002. Desde entonces he venido a muchas elecciones, no a todas por supuesto, pero he observado, cuando no he podido venir, hace años que no venía, siempre a distancia los sucesos de Venezuela y sobre todo a los sectores populares, al chavismo, que alguna vez me dijo alguien, el chavismo de veras es el pueblo negro y desdentado y sudoroso, ¿no? Y he visto en los últimos años que han ido creciendo los actos de represión en contra de trabajadores, de sindicalizados que protestan por la situación que el país atraviesa, contra campesinos en las tierras, contra ese pueblo empoderado y bravo que usted menciona, que un pueblo que aprendió a protestar, que aprendió a defender sus derechos. ¿Usted es partidario de esa mano dura? Hay un caso en particular que sé que no tiene que ver con esas protestas, pero que me pareció un caso interesante que le he dado seguimiento desde México, el de una pareja de jóvenes, Argenis y Alfredo. Yo sé que usted se ha referido al tema de estos jóvenes que trabajaban en PDVSA. ¿Ha pensado en este caso en intervenir como presidente en el sobreseimiento del caso de ellos? Fíjate, la tercera pregunta que dicen no es una pregunta, es una afirmación, una convicción que tú tienes. No es verdad. Por lo que he leído del caso. Bueno, has leído, pero una cosa es que tú leas cosas que salen en Twitter y otra cosa es la realidad. En Venezuela hay plenas garantías para todo nuestro pueblo.
Hay plenas garantías para la lucha sindical. Aquí hay lucha sindical todos los días. Plenas garantías. Inclusive te puedo decir que hay una expansión del movimiento sindical. Lo que pasa es que hay una izquierda por allí exquisita que le ha gustado y trata de buscar, de crear una hendidura en la revolución bolivariana, de manchar la revolución bolivariana con acusaciones falsas. El movimiento en Venezuela es un poderoso movimiento agrario, campesino. Recientemente yo me reuní con ellos. Tenemos las mejores relaciones. Un movimiento profundo, basado en las tradiciones de Ezequiel Zamora. Movimiento sindical poderoso de donde yo vengo. Un movimiento campesino profundo. Un movimiento popular que estimulamos y apoyamos todos los días. Así que esas afirmaciones que se compadecen con tu última petición, lamentable, porque yo no voy a meterme en ese tema. Una palabra mía sería muy poderosa. Ya sobre ese tema, que no es el objetivo de esta reunión, donde creo que está muy mal informado, ya sobre ese tema habló el fiscal general. Eso es un tema de la Fiscalía de la Justicia. Se descubrió a 2 personas vendiendo la información al gobierno de Estados Unidos. Hay plena prueba, hay testimonio. No soy fiscal ni soy juez, por eso no debo hablar del tema. Y no me voy a meter. Yo serví de enlace para que familiares y amigos de esas 2 personas, donde hay que presumir la inocencia, de acuerdo a la Constitución, se entrevistaran con el fiscal. Y hubo los contactos, ya ellos tienen contacto con el fiscal. Ya es un tema de la Fiscalía de la Justicia. La industria petrolera, debes saber tú. Hay miles de Wikileaks donde demuestran cómo la industria petrolera de la embajada gringa aquí en Venezuela fue penetrada, infiltrada. Compraron al presidente de la industria petrolera, si lo corrompieron, si se llevaron a Rafael Ramírez, ¿qué se puede pensar de los niveles de infiltración que hay en la industria petrolera? Estados Unidos, a través de su organismo de inteligencia, de la NSA, de la CIA, penetró y compró a centenares de personas en la industria petrolera. Hemos ido poco a poco limpiando la industria petrolera de infiltrados. Tú debes saber, tú eres mexicano, tú debes saber que nosotros somos objeto de una guerra brutal desde años. Búscate los Wikileaks para que tú veas cómo actuaban. Si un trabajador petrolero iba a la embajada gringa a pedir una visa para ir de viaje a Estados Unidos a visitar una familia o de paseo, lo pasaban a un cuarto especial y en ese cuarto le hacían un trabajo y mientras le daban la visa le hacían ofertas de dinero. Bueno, allí captaron a mucha gente y lamentablemente el caso que tú me tocas, que no me quiero meter porque yo sí tengo mucha información de ese caso, pero no quiero opinar públicamente, no quiero aportar, no quiero que sea yo quien aporte los casos, la información de la gravedad de ese asunto. Dolorosa gravedad, dolorosa. Nadie que se vista de rojo rojito puede pedir impunidad frente a delitos tan graves como se cometieron ahí, como lo sabe la Fiscalía. Puedes hablar con el fiscal, señora vicepresidenta. Haga un enlace con el fiscal general y que hable con el periodista de La Jornada. Y ya, ahí en privado, tú puedes saber toda la verdad que yo públicamente en una rueda de prensa no te voy a decir. Pero en Venezuela hay plenas garantías para las luchas sociales, sindicales, para la construcción del poder popular. No podrá un grupito de izquierda por ahí divisionista manchar la moral y la ética nuestra. Bueno, ese fue el infiltrado de México y vamos a escuchar cómo Maduro en la misma conferencia de prensa responde a un periodista italiano del canal de la CNN. Y no les digo más, y ustedes saben lo que representa para nosotros la CNN, es la basura mediática estadounidense. Y acá va. CNN Internacional de los Estados Unidos. Muchas gracias. Su relación con el presidente Donald Trump no ha sido de las mejores, usted mismo lo recordó. ¿Cuál expectativa tiene usted de la nueva administración de Joe Biden? Y hubo contactos ya con capaz el nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, futuro secretario de Estado.
Y si me permite, quería también volver en el asunto económico, tomando inspiración a sus últimas palabras. Yo he estado fuera de Venezuela en los últimos 8 meses debido a la pandemia. Ha sido para mí sorprendente regresar a Caracas y encontrar muchos cambios. Los precios son expresos en divisa, hasta en los buhoneros de Petare. Hay empresas que están sacando papeles comerciales en dólares. La ley antibloqueo sirve a favorecer la inversión privada y la empresa estatales. A vista de esos cambios, ¿siente usted que Venezuela sigue siendo un país socialista? Gracias. ¿Tú te llamas? ¿Cómo? Stefano. Stefan. No, Stefano, italiano. Stefani. Eso. ¿Tú eres italiano? Nosotros hemos hecho siempre todo el esfuerzo, desde el comandante presidente Hugo Chávez, para tener las mejores relaciones con los Estados Unidos como país. Tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos como país, con su sociedad, con importantes sectores de la intelectualidad, universidades, movimientos sindicales, movimientos sociales. Black Lives Matter son nuestros grandes amigos, Black Lives Matter. Pero no hemos podido tener relaciones buenas y de respeto con los gobiernos que ha habido en Estados Unidos. Con el mejor gobierno que tuvimos comunicación fue con el de Barack Obama, 8 años. Hubo mayor comunicación y diálogo. Y en algunos momentos tuvimos la expectativa positiva de que pudiera haber relaciones de respeto. Pero fue el propio Barack Obama quien cometió el error de decretar y firmar que Venezuela era una amenaza contra los Estados Unidos. Él me reconoció, Barack Obama, que había cometido un error. Me lo dijo a mí personalmente, fue un error. Vamos a arreglar eso, me dijo. Y me puso interlocutores que vinieron a Miraflores muchas veces a reunirse por horas conmigo para tratar de arreglar eso. Se fue Barack Obama y no lo arregló. Y Barack Obama dejó una puerta abierta para la agresión contra Venezuela, que ha sido utilizada de manera cruel y con saña por parte de Donald Trump. Con Donald Trump nosotros tuvimos relación desde antes que tomara la presidencia. Yo no sé si lo he dicho, Delcy, Cilia, pero Delcy estuvo en Washington esa semana del 10 al 20 de enero de la toma de posesión de Trump. Estuvo en la Torre Trump, en conversación con enviados de Trump. Y Delcy Rodríguez, como canciller, fue invitada a la toma de posesión de Trump. Hubiera sido la primera vez que una canciller venezolana estuviera en una toma de posesión. Y nosotros dijimos que no era conveniente. Así que antes de que Trump tomara la presidencia, tuvimos contacto con él, con enviados de él, por intermedias personas, interpuestas personas que se dice en el argot jurídico. Y siempre. Pero su administración fue una administración que desde el primer día anunció que retomaba la doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe. La doctrina Monroe, de James Monroe, que dice América para los americanos. O sea, América para ellos, porque ellos dicen, los que sustentan y defienden esa doctrina, que América es Estados Unidos, nosotros los demás somos marcianos. O de Júpiter. Ellos tomaron la doctrina Monroe desde el primer día. Y desde el primer día del año 2017, quienes asumieron el mando en el Departamento de Estado, en el Comando Sur, en el Pentágono, comenzaron su arremetida contra nosotros. Pero siempre, a pesar de las arremetidas, en el 2017 la guarimba de 4 meses, en el 2017 la primera amenaza de invasión militar que hizo Donald Trump en agosto de 2017, siempre, todos los años. En el 2018 el intento de asesinato que ordenó Donald Trump con los drones que se hicieron en Venezuela. Te acordarás de mí, Stephanie. Los documentos aparecerán de cómo se dieron las órdenes para matarme, y las órdenes surgieron de la Casa Blanca. Ustedes verán esos documentos, los veremos algún día, en los años que están por venir. La verdad legal de cómo eso se hizo, esa aberración. Pero a pesar de todo, siempre, Stephanie,
tuvimos conciencia en la revolución bolivariana de la necesidad de hablar, conversar, dialogar, buscar puntos de entendimiento. Pero siempre se impuso la visión extremista. En septiembre de 2018, después del atentado contra mí, recibimos una propuesta de un enviado de Donald Trump para una reunión con él. Estaba yo en Nueva York, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Y aquí en la Presidencia de la República se solicitó el teléfono directo mío y se empezó a trabajar para una reunión. Fue la vez que más cerca estuvimos de reunirnos Donald Trump. A él le preguntaron y él dijo que sí. Luego se le impuso el establishment y le negaron la posibilidad de reunión. Otro mundo hubiera surgido de ahí. Otras hubieran sido las circunstancias si Donald Trump y yo nos sentamos cara a cara y nos miramos los ojos y hablamos. Estuviéramos contando otra historia. Pero no. Hay mucha arrogancia, Estefan. Hay mucha prepotencia y hay mucho odio en la gente que dirige los destinos de órganos fundamentales del poder en Estados Unidos. Hay mucho extremismo ideológico en quienes han dirigido Estados Unidos los últimos 4 años y han impuesto una visión extremista en lo ideológico. Tanto que llegaron a creer que solo que ellos decidieran nombrar un presidente, otro presidente, desde la Casa Blanca, ya los venezolanos iban a obedecer como que fuéramos una colonia. Y Venezuela le ha demostrado a Donald Trump y a los extremistas supremacistas de Washington que no somos ni seremos jamás una colonia yanqui, ni colonia de nadie. No somos ni seremos jamás. Hay muchas cosas importantes que salen en estas conferencias de prensa que no se conoce muy bien, solo a través de terceras personas, y cuando el mismo Maduro lo dice ya suena diferente, como la idiotez de Obama. Y me pareció interesante la casi reunión personal entre Donald Trump y Maduro, que según él hubiese casi cambiado la historia política de Sudamérica, y seguro que hay muchas otras cosas más detrás de las cortinas. Maduro también en esta conferencia denunció un nuevo intento para asesinarlo por parte del presidente de Colombia, Iván Duque. Sí, yo cambié mi centro de votación. Todo venezolano que quiera cambiar su centro de votación lo puede hacer. Solicité el cambio del centro de votación porque por fuente de inteligencia colombiana de muy buena confiabilidad nos llegó la información de que estaban preparando un atentado para asesinarme el día de las elecciones, en vivo y directo. Nosotros fuimos confirmando la fuente, las investigaciones, y mi equipo de seguridad tomó la decisión de recomendarme el cambio de centro de votación, porque precisamente era un día fijo, en un lugar fijo, y desde la Casa de Nariño, Iván Duque participó de los planes para intentar asesinarme el mismo día de las elecciones. También ya es de conocimiento público que aparte de Donald Trump, y el que más odia a Venezuela es Iván Duque, y está muy pendiente de todo lo relacionado con Maduro, y con el tiempo ya es una persecución criminal declarada, y que tiene más de 1000 mercenarios sicarios preparados por los Boinas Verdes en la frontera para algún día lanzarlos contra Venezuela. Maduro le respondió a Iván Duque que gobierne su país, donde hay masacres casi todos los días, y también repudió la acción del gobierno de Colombia este martes de impedir que un avión al que iban a abordar veedores internacionales desde Venezuela sobrevolara espacio aéreo colombiano y tuvieran que esperar más de 10 horas para hacerlo.
El jefe de Estado, Maduro, envió un mensaje de solidaridad a todos los veedores internacionales afectados. Mientras los presidentes de países importantes sean de pensamiento liberal, siempre estarán en contra de una nueva forma de gobernar, y es el ver primero las necesidades de su pueblo, y esta epidemia del coronavirus desnudó al rey, porque los gobiernos neoliberales están más preocupados por el mercado y la economía de sus bolsillos, y los gobiernos progresistas de izquierda están más preocupados en la salud y la vida de su pueblo como modelo alternativo a la derecha neoliberal. Nicolás Maduro señaló que Venezuela está en medio de una guerra multifactorial que tiene como objetivo impedir la creación de un modelo alternativo al neoliberalismo. Venezuela está en el foco, en el epicentro del debate mundial, porque los imperios del mundo han pretendido recolonizar a nuestro país, porque nos hacen una guerra multifactorial, no convencional, para impedir que en Venezuela surja, se consolide definitivamente, porque ya surgió, pero se consolide un modelo alternativo al capitalismo dominante, al neoliberalismo, al neocolonialismo dominante. Surja un modelo de pueblo independiente que pueda construir un nuevo modelo social del socialismo del siglo XXI. Hasta la próxima semana. Gerardo A. Secas.